En el Archivo General de la Nación, registradas en las tarjetas de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad y en los expedientes que las respaldan, y que yacen en cajas en los pasillos del que fue Palacio Negro de Lecumberri, en cuyas celdas alguna vez estuvo preso, se encuentran las huellas indelebles de Heberto Castillo, el luchador social y dirigente político que puso, entre otros, los cimientos de la evolución democrática de México. Desde el inicio de la serie Confidencial, que conjuga los esfuerzos profesionales de TV UNAM y la revista Proceso, lo escogimos como un personaje central en la historia del país durante las últimas 3 décadas del siglo pasado, en particular como objeto de la persecución del gobierno autoritario del PRI a través de sus órganos de inteligencia y represión. Objeto de seguimientos, golpizas, detenciones y encarcelamientos, a Heberto Castillo, el líder magisterial en el movimiento estudiantil popular de 1968 y creador, entre otras organizaciones políticas, del Partido Mexicano de los Trabajadores, está dedicado el tercer capítulo de Confidencial, complemento histórico natural de los que lo antecedieron, en los que nos ocupamos de las preclaras figuras del periodista Julio Scherer García y del líder sindical, campesino y guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Sintió sobre la sien derecha el frío cañón de una escuadra de grueso calibre, al mismo tiempo que Miguel Nazar Haro levantaba su rostro, jalándolo de la barba, y le gritaba: Heberto Castillo, ¿verdad? El subdirector de la Federal de Seguridad alcanzaba un objetivo que en realidad era obsesión: atrapar al líder magisterial del movimiento estudiantil popular de 1968 tras un asalto estilo militar a su refugio, la casa número 10 de la calle de Reforma, en el centro de Coyoacán. Su captura, en mayo de 1969, y su encarcelamiento en Lecumberri durante 2 años, marcaron un parteaguas en la azarosa vida del ingeniero civil que aún hoy, avanzado el siglo XXI, es referencia obligada de las luchas por la democratización durante la segunda mitad del siglo XX. Heberto Castillo murió en 1997, antes de ver concretada la alternancia del signo político en la presidencia de la República, pero vivió lo suficiente para contribuir decisivamente a crear las condiciones que la permitieron. Nacido en Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz, y radicado desde niño en la Ciudad de México, Heberto Castillo obtuvo el título de ingeniero civil por la UNAM a principios de la década de los 50. Fue maestro tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Desde las aulas, muy joven aún, hizo aportaciones novedosas en materia de construcción. Yo no fui discípulo directo de Heberto Castillo en ingeniería porque yo opté por la ingeniería mecánica eléctrica en la especialidad de industrial y él era profesor en la vertiente de la ingeniería civil. Pero estudié en un manual, en un librito de resistencia de materiales hecho por Heberto Castillo en 1967. Y era un libro extraordinario en su claridad. Nos transmitió tal entusiasmo que yo me convertí en profesor asistente de esa materia. Así me interesó y me gustó el manual aquel, el libro aquel de Heberto Castillo, que era clarísimo. Me acuerdo que, no entro en detalles, pero que trataba de teoría de vectores. Era pues cómo hacer puentes, cómo hacer losas, cómo hacer la resistencia de los materiales de construcción. Y a mí me interesó muchísimo eso, sobre todo por la claridad con la que estaba expuesto. Este fue mi primer acercamiento, digamos, virtual con Heberto Castillo.
Muy joven también se involucró en movimientos sociales. Fue a través de Janitzio Múgica, hijo del general Francisco Múgica, como tuvo contacto con el general Lázaro Cárdenas y con su hijo Cuauhtémoc, con quien había coincidido en la Facultad de Ingeniería. El propio Lázaro lo invitaba ocasionalmente a que lo acompañara en sus giras de trabajo como presidente de la Comisión del Río Balsas. Su vida política tomó rumbo definitivo cuando el propio expresidente de la República lo invitó a participar en 1961 en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Independencia Económica y la Paz, efectuada en la capital del país, en medio de la efervescencia social provocada por el triunfo de la Revolución Cubana. De esa conferencia surgió el proyecto de crear el Movimiento de Liberación Nacional, en cuya fundación fue una figura relevante Heberto Castillo. Por entonces, conoció al líder magisterial y campesino Genaro Vázquez Rojas, quien en un principio rechazó integrar su alianza cívica guerrerense al MLN, por considerarlo una forma de mediatizar la lucha contra el régimen priista. Años más tarde, sin embargo, Vázquez Rojas se unió al movimiento y fue precisamente saliendo de su sede en el centro de la capital cuando en 1966 fue capturado por agentes judiciales de Guerrero y conducido a la cárcel de Iguala. Había estado reunido casualmente con el propio Heberto. En el curso de los años 60, Castillo fue un actor importante en las grandes movilizaciones laborales que sacudieron al país. Participó en el paro de los ferrocarrileros, que en 1960 llevó a la cárcel a sus líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, y en el de los médicos de 1965. En algún momento se incorporó a mítines y manifestaciones de la propia Alianza Cívica Guerrerense, a la que Vázquez Rojas había agregado ya el nombre de revolucionario. No me sorprende porque era un hombre de armas tomar, porque después de todo estuvo cerca de Castro. No me sorprende porque la perspectiva guerrillera a raíz del triunfo de la Revolución Cubana pues era muy generalizada. Este tipo de guerrilleros levantaron, despertaron y era natural el interés y la simpatía de las corrientes de izquierda. Pero yo creo que lo que predominó en Heberto fue el ingeniero, el institucional, el estructurador, revolucionario sí, pero también un hombre reformista. Y la labor de Heberto Castillo en la estructuración de la izquierda mexicana en un partido fue fundamental. Y no era un partido caudillista. Heberto Castillo tuvo el acto anticaudillista por antonomasia. Renunció a su candidatura presidencial. Caray, no me acuerdo de muchos otros, fíjate. Hombre, ese acto lo honra. Yo creo que la historia le dio la razón. En la medida en que la izquierda llegó al poder, ha llegado al poder y llegó al poder desde la Ciudad de México, desde el 97, a través de un partido político, se vio perfectamente claro que la vía revolucionaria y violenta no era la mejor vía, que la mejor vía era la vía de las urnas y la vía del convencimiento y la vía de la persuasión. Como dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, Heberto encabezó la delegación mexicana a la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina en La Habana en 1966. Bien puede decirse que ese viaje detonó la vigilancia persecutoria, estrecha, abierta o clandestina, de las figuras relevantes de la izquierda nacional. Más sospechoso aún lo convirtió el haber participado ese mismo año, junto con Salvador Allende, en la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Heberto Castillo, yo diría, empezó o coincidimos en la actividad política ya cuando empezó a desarrollarse el Movimiento de Liberación Nacional. Esto es hacia mediados finales de 1961. El movimiento surge
como una de las resoluciones de lo que fue la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada aquí en la Ciudad de México en marzo de 1961. Y una de las resoluciones de esta conferencia, que fue muy concurrida por representantes de partidos y organizaciones políticas y sociales de toda Latinoamérica, fue, como digo, una resolución de la conferencia que decía que en cada uno de los países del continente habría que crear un movimiento de liberación nacional. Y cuando arranca el movimiento de liberación, Eberto, entre otros muchos, se suma también a impulsar este movimiento. Enfrentado al lenguaje totalitario de los gobiernos emanados del PRI, Eberto Castillo conjugaba su actividad política con sus aportaciones periodísticas, a través de las cuales daba resonancia a sus críticas al sistema, en particular desde las páginas de la revista Siempre. Punto de quiebre en la vida de Eberto fue su incorporación activa al movimiento estudiantil que sacudió a México en 1968 y que tuvo trágica culminación en la matanza del 2 de octubre. Como maestro de ingeniería en la UNAM y en el IPN, creó la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas y se unió a las acciones del Consejo Nacional de Huelga junto con personajes tan relevantes como José Revueltas, Elie de Gortari y Luis Villoro. Pero naturalmente el gran momento de Eberto Castillo, todavía yo no lo conocía, pero que para mí significó un momento admirable, inolvidable, fue el grito de independencia que Eberto Castillo dio el 15 de septiembre en la tarde, temprano en la tarde, en la explanada de la universidad. 15 de septiembre de 1968. Isabel Turrent y yo estuvimos allí en ese grito. Y te puedo decir, Rafa, que yo nunca he dado el grito de la independencia con más entusiasmo que cuando lo di, ese Viva México, cuando lo di en la explanada con Eberto Castillo. Eso provocó tal odio en Díaz Ordaz que creo que fue la gota que derramó el vaso para que ordenara el 18 de septiembre de ese mismo año de 68 la invasión del ejército a la universidad, porque pensaba que Eberto Castillo de verdad quería ser presidente de México. Y hombre, a mí me hubiera encantado que hubiese sido presidente de México, Eberto. Este mismo episodio lo evoca el propio Castillo en el libro Si te agarran, te van a matar. El 15 de septiembre hubo Noche Mexicana en Seúl. Miles de estudiantes y sus familiares celebraron la independencia nacional. El Consejo Nacional de Huelga, por conducto de Marcelino Perelló, según recuerdo, me invitó a dar el grito esa noche. Así lo hice, agregando a los vítores por nuestros héroes el aplauso a la lucha que por su liberación dan los pueblos oprimidos del mundo. 3 días después, tropas del ejército tomaron la ciudad universitaria. En los hechos, Eberto ya era fugitivo desde un par de semanas antes. La policía política del gobierno lo perseguía con encono. Al día siguiente de la gran manifestación del 27 de agosto, donde fue orador en el mitin que reunió a 400,000 estudiantes en el Zócalo, a las puertas de su casa en Copilco, fue asaltado violentamente por agentes policíacos que intentaron subirlo a un automóvil. Logró escapar y a través de los pedregales que la rodean, llegó, malherido, a Ciudad Universitaria. Fue atendido por una guardia de estudiantes de medicina que lo internaron en el Centro de Salud de Seúl. Diagnóstico: fisura en el cráneo, heridas en el vientre y una rodilla sangrante. Los dedos de las manos luxados. Yo considero que la agresión de que fui objeto anoche es un grave error de las autoridades que demuestra su no deseo de dialogar como seres humanos con razones y no con los puños.
Yo no tengo más armas que las ideas. Son con las que puedo luchar. Si me vuelven a agredir, seguramente volveré a ser derrotado. En Ciudad Universitaria se mantuvo a resguardo hasta que la entrada del ejército al campus lo obligó a huir nuevamente entre las rocas volcánicas, los espinos y las alimañas de la zona ecológica de CEU. A partir de ese momento, vivió a salto de mata, de casa en casa, de refugio en refugio, de cuarto en cuarto. En una de sus guaridas se enteró de la matanza de Tlatelolco y de la detención masiva de los dirigentes del movimiento. En los meses subsiguientes, desde la clandestinidad, siguió enviando artículos y ensayos que difundía en la revista Siempre y ocasionalmente en el semanario Por qué. El abogado Emilio Krieger, que más tarde sería defensor de los muchachos presos en Lecumberri, lo alojó en su domicilio. Ahí acudió a verlo Lázaro Cárdenas. Te tienen coraje, le dijo el general, porque eres independiente. El presidente te tiene coraje. No te quiere. Si te agarran, te van a matar. Cárdenas le ofreció darle protección, enviarlo fuera del país. Pero el ingeniero contestó, rotundo: no, general, me quedo. No tengo la fuerza, pero tengo la razón. Mientras tanto, a la par que sus actividades políticas y periodísticas, Heberto Castillo desarrollaba invenciones en materia de construcción. De hecho, a su legado político y social unió una importante herencia en materia de estructuras. Ideó la tridilosa, un sistema tridimensional de estructuras mixtas de hierro y concreto que permite la erección de losas de gran tamaño con un mínimo de material. Desde la clandestinidad, por ejemplo, según recuerda su hijo, el arquitecto Javier Castillo Juárez, terminó los cálculos estructurales del Hotel de México, ahora World Trade Center de la Ciudad de México, del cual presumió el propietario Manuel Suárez y del que no tuvo Heberto Castillo el crédito que merecía. A nosotros nos vigilaban y en una ocasión, una semana antes de que lo aprendieran, yo fui a pasar toda la semana con él, que fue la única ocasión en la que estuve con él. Él estaba viviendo en la calle de Reforma, también en el mero centro de Coyoacán, que fue de ahí donde lo aprendieron. Y estuve durante una semana que se me hizo pues muy corta, pero que era muy largo el tiempo para la clandestinidad finalmente. Y posteriormente fue que lo aprendieron. Entonces una de las cosas que decían es que a lo mejor había tenido de alguna forma que ver el hecho de estarlo visitando, ¿verdad? Dentro de todo este clandestinaje. Estuvo encarcelado en la prisión de Lecumberri un par de años, compartiendo experiencias con otros maestros detenidos y sobre todo con muchos jóvenes estudiantes, todos, como él, presos políticos del gobierno. Ahí aprendió, relataba, a querer mejor. Amo más a la vida, escribía. Amo más a mi mujer, a mis hijos, a mi pueblo. Ese pueblo que no conozco, ese que trabaja en el campo o en la fábrica, ese que produce la riqueza, ese que debe liberarse. Como el resto de los presos políticos, en la cárcel fue víctima del hostigamiento y aún de las agresiones de reos comunes asusados por las autoridades del penal. Como la ocurrida el primer día de enero de 1970, cuando una turba de prisioneros, enardecidos, golpearon a Heberto y a sus compañeros y les robaron sus pertenencias. Contaba él más tarde: mi celda está desnuda como las demás. En ella solo queda mi indignación y mi pesar. Todo parece una pesadilla vivida en uno de esos países que casi ya no hay, donde el respeto a la vida y a los derechos del hombre nomás no existen. A mi papá está en Lecumberri de mayo 69 a mayo de 71. Inclusive
para entrar yo a la preparatoria, iba a estudiar con él matemáticas y física en Lecumberri para entrar a la prepa. Ya ves que se hace un examen de admisión. Y entonces yo iba para allá, me metía con los miércoles y me ponía a estudiar con él, ¿no? Y luego salíamos a jugar frontón con los otros presos políticos y ahí otra vez mi papá se volvía a enojar porque como jugaba conmigo, pues perdía y entonces se ponía furioso. Entre los jóvenes presos políticos estaba el que había sido líder del comité de huelga de la Facultad de Ingeniería, Salvador Ruiz Villegas, a quien Eberto Castillo ayudó a terminar la carrera durante su tiempo en prisión. Los del movimiento estudiantil, unos estuvieron en la crujía C y otros estuvimos en la crujía M. Los que presos anteriores, Rico Galán, entre muchos, Gili, entre otros, estaban en la N, pero convivíamos mucho, teníamos mucho contacto. Pero nosotros, los de la M, tuvimos el privilegio de que tuvimos a Eberto, tuvimos a De Bordari, al maestro Revueltas, a Manuel Marcó de Pardiñas, a Molina. Bueno, o sea, eso enriquecía. Todo el tiempo nos la pasamos leyendo historia, conociendo historia. Teníamos una vez a la semana para discutir la historia de México. Aparte de que teníamos, yo personalmente con Eberto, un contacto para acabar la carrera ahí en la cárcel. A su excarcelación en mayo de 1971, Eberto Castillo tenía clara la idea que solo la organización política y electoral podrían dar impulso al cambio que el país reclamaba después del movimiento estudiantil del 68. Para intentar cristalizarla, convocó a un grupo de intelectuales, entre otros Octavio Paz, Carlos Fuentes y Luis Villoro. Se reunían en su casa para discutir la posibilidad de crear un partido político. A ese grupo se unieron antiguos compañeros suyos del Movimiento de Liberación Nacional, como Demetrio Vallejo, y jóvenes activistas como Francisco José Paoli, procedente de las filas de la Democracia Cristiana. La brutal agresión de los halcones, el 10 de junio de ese año, contra una manifestación estudiantil, aceleró la gestación de la organización imaginada por Eberto. Y el 21 de septiembre se lanzó el llamado público a unirse a él en un documento redactado por Carlos Fuentes y suscrito por los intelectuales que había invitado Castillo. Poco tiempo después, sin embargo, algunos de ellos abandonaron el movimiento. Primero hubo una proximidad muy interesante, pero bueno, yo le pregunté a Octavio Paz, él dio una conferencia el año 71 en Nueva York, y yo estaba entonces haciendo una maestría en sociología en la Universidad de Nueva York. Entonces asistí a esta conferencia y al terminar la conferencia yo le pregunté, platicamos, y me dijo, bueno, yo admiro mucho a Eberto, lo estimo mucho, pero yo no estaba en la perspectiva de la formación de un partido, sino me parecía un movimiento que impulsara la democracia, etc. Entonces, no sé cuáles fueron las razones de cada uno para separarse, pero el asunto con Carlos Fuentes fue que él se vinculó al gobierno de Echeverría y fue nombrado embajador en Francia, en París, ¿verdad? Este grupo de intelectuales había llegado a una conclusión, no sé cuántos, si todos, pero había llegado a una conclusión de que era, y así lo pronunciaron, era un grupo que más o menos orientaba Fernando Benítez. Y él escribió un artículo diciendo,
Echeverría o el fascismo, no tenemos más opción. Y como nosotros no somos fascistas, pues nos sumamos a Echeverría. Y se sumaron para apoyar el gobierno de Echeverría, lo cual pues sí contravenía la posibilidad de estar conectados con una formación política que se estaba organizando, que era de oposición. Yo creo que Octavio fue injusto con Eberto, pero Gabriel Said lo reconoció mucho y yo también en los años 70, cuando escribí esos artículos formidables de crítica en Proceso a López Portillo y al gaseoducto. Yo escribí sobre esas valentía y esa inteligencia del ingeniero Alberto Castillo. Era junto con Said el gran crítico del faraonismo petrolero de López Portillo. Entonces, no pertenecía a esa izquierda que Octavio Paz llamó retogona, porque Eberto no era dogmático. Eberto pertenecía a esa izquierda mexicana práctica, que buscaba salidas por la vía parlamentaria y mejoría del pueblo mexicano. Es una izquierda bastante cardenista, digamos, ¿no? Yo creo que Octavio no valoró eso. Quiero decir que yo estoy seguro de haberlo valorado, Rafael, porque me hice amigo de Eberto Castillo muy pronto en los años 80. Para efectos prácticos, con Eberto y Vallejo a la cabeza, se creó el Comité Nacional de Auscultación y Consulta, cuyos integrantes recorrieron el país con el fin de formar comités de base. Al mismo tiempo, Castillo continuaba sus encendidas críticas al gobierno de Luis Echeverría en la revista Siempre. En 1973 se incorporó a las páginas editoriales del Excelsior de Julio Scherer García, al lado de un nutrido grupo de analistas que contribuyeron a convertir al diario en el adalid del periodismo crítico. La supuesta apertura democrática pregonada por Echeverría resultó una falacia. Eberto Castillo y sus compañeros de organización siguieron siendo víctimas de espionaje y represión. O de nefandas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico. No, sí, fue objeto de persecución política, claro que sí. Recuerdo 1973, me parece que fue en agosto, que fue, creo que la última agresión física así relevante que sufrió, le rompieron 2 costillas. Estaban en una entrevista él y Demetrio Vallejo en la Procuraduría y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. Estaban tratando un problema sindical, bueno, de trabajadores ferrocarrileros que estaban presos. Entonces, la opinión del secretario del Trabajo fue que era un problema laboral, que fueran a la Secretaría del Trabajo. Salieron de la Procuraduría dirigiéndose a la Secretaría del Trabajo y en el camino los detuvieron, la policía los detuvo. A Demetrio Vallejo no lo golpearon, pero al ingeniero Castillo sí lo golpearon y le rompieron 2 costillas. Digo, lo recuerdo bien porque lo fui a visitar a su casa. Y sí estaba muy maltratado, estaba muy lastimado. Y a partir de ese momento, ¿cuál fue la decisión política? Formar el partido, seguir adelante. Y se iniciaron las giras para recorrer todo el país, para formar los comités, con el objetivo de formar el Partido Mexicano de los Trabajadores, que se fundó el año siguiente, o sea, en 1974. Nos espiaban a todos. Detectamos a varios agentes de gobernación infiltrados. Sí éramos vigilados, definitivamente. Había quienes eran más vigilados que otros. Yo era un militante de base, era muy joven. Pero el ingeniero Castillo, pues le seguían con toda seguridad todos los pasos, igual que a Demetrio Vallejo, ¿no? En julio de 1976, Eberto Castillo se unió al enorme grupo de periodistas y articulistas que abandonaron Excelsior tras el golpe propiciado por el propio Echeverría, que culminó con la salida de Scherer de la dirección del diario. A partir de noviembre de ese mismo año, al nacimiento de la revista Proceso, fundada por Scherer García, se integró
a su equipo de colaboradores. 2 años antes, en septiembre de 1974, finalmente la organización política derivada del activismo de Berto y Vallejo había concretado el sueño de 1971 y se había convertido, aún sin registro, en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Uno era el que era un partido nacido de la entraña del pueblo, así decíamos. Este es un partido nacido de la entraña del pueblo. Y Eberto solía decir, este partido debe ser la universidad donde el pueblo aprenda a hacer su política, de trabajadores del campo, de la ciudad, de intelectuales. Otro acierto más de Eberto fue el convocar a los intelectuales y artistas. Fue maravilloso, fue un periodo creativo muy, muy bonito con todo el capital político que se tenía. Participaron Oscar Chávez y compañía, Ruz, entre otros, y un montón de intelectuales de izquierda que aportaban mucho. Con la reforma política preconizada por Jesús Reyes Heroles durante el gobierno de José López Portillo, Castillo pretendió infructuosamente en diversas oportunidades registrar al PMT. La presión que ejercieron él y sus compañeros fue suficiente para obligar al gobierno a promulgar la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En 1984, finalmente, Gobernación otorgó el registro al PMT y en las elecciones de ese mismo año su fundador obtuvo una diputación en la 53 legislatura. El PMT participó en varios intentos fallidos de fusión con otros partidos y organizaciones de izquierda. El proyecto cristalizó finalmente en marzo de 1987 con la creación del Partido Mexicano Socialista, que unió al PMT, al Movimiento Revolucionario del Pueblo, al Partido Socialista Unificado de México y al Patriótico Revolucionario. Eberto Castillo fue designado por elección interna candidato presidencial por el PMS para las elecciones generales de 1988. En la etapa final de la campaña, un mes antes de los comicios, declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, al que se le dio el 2.11% de los votos obtenidos por el PMS. Hubo a lo largo de la campaña de 88 varios intentos de tener un solo candidato de las fuerzas progresistas. Un primer intento se hizo por ahí debe haber sido febrero, marzo de 1988, que no cuajó por distintas razones, no pudo formarse una candidatura unida, unificada de las fuerzas democráticas, y seguramente al correr de la campaña yo hice, recuerdo bien, varios llamados a la unificación, y hacia finales de mayo se dio una respuesta por parte del PMS de que iniciáramos pláticas, de que empezáramos a ver qué es lo que habría que hacer para efectivamente llegar al día de la elección, en el primer domingo de julio, con una candidatura unificada. Cuando mi papá fue candidato, eso también yo lo entiendo, cuando eran candidatos y coincidieron Cloutier con Cuauhtémoc y con doña Rosario, mi papá se fue un poco de largo con la manera en que trató al ingeniero Cárdenas, cuando vio que el ingeniero Cárdenas tomaba más popularidad que él, antes de declinar. Entonces, mi padre ahí hizo unas declaraciones muy fuertes del ingeniero Cárdenas y ahí como que hubo un distanciamiento, ¿no? Y entonces ahí cuando mi papá hizo esas declaraciones, sí lesionó un poco esa relación que había tenido con la familia Cárdenas, ¿no? Y bueno, pues ya el tiempo fue borrando eso, pero
pero yo creo que viniendo de mi papá, un calificativo o algo siempre era pesado, ¿no? Antes de declinar, sí le decíamos que cómo estaban las cosas. Yo le decía en Michoacán cómo estaba, ¿no? La gente estaba muy del lado de Cuauhtémoc y él decía que se iba a morir en la raya. Pero ya después una tarde me llamó por teléfono y me avisó, dice, oye, mañana voy a hacer mi declinación a favor de Cuauhtémoc. Entonces, pues sí me sorprendió porque me había dicho primero que no, ¿no? Y yo pienso que estuvo correcto lo que hizo porque él nunca buscó el poder, él buscaba que cambiara el país, ¿no? A raíz de las fraudulentas elecciones que dieron como triunfador al priista Carlos Salinas de Gortari, diversas organizaciones de izquierda a las que se incorporó el PMS decidieron dar vida a un nuevo partido, el de la Revolución Democrática, que solicitó su registro en mayo del año siguiente. A ellos se unió la Corriente Democrática, escindida del PRI, con el propio Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez a la cabeza. Todo indicaba que por fin la izquierda mexicana lograba unificarse en busca del poder nacional. En las elecciones intermedias de 1991, el PRD alcanzó el 8% de la votación general, con lo que obtuvo 41 diputados federales. Un año después, Eberto Castillo aceptó ser su candidato al gobierno de Veracruz e hizo una muy complicada campaña. Fue su coordinador Andrés Manuel López Obrador, que había sido presidente estatal del PRD en Tabasco. Desarraigado de la entidad, enfrentó inclusive diferencias con sus propios correligionarios y obtuvo poco más de 210,000 votos contra el millón de su rival del PRI, Patricio Chirinos. En las elecciones de 1994, Eberto Castillo obtuvo una senaduría por el PRD, ya dirigido entonces por López Obrador. Apenas 3 años después, falleció de un infarto al miocardio. Tuvo tiempo, sin embargo, de participar en su calidad de senador en la formación de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas, junto con el panista Luis H. Álvarez, determinantes ambos en la promulgación de la Ley de la Cultura y los Derechos Indígenas. El Senado lo galardonó con la medalla Belisario Domínguez, que fue entregada a su viuda María Teresa Juárez el 3 de octubre de 1997. Por decreto del presidente Vicente Fox, en 2004 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. De manera singular, Eberto Castillo vinculó a su esposa y a sus 4 hijos, Eberto, Javier, Héctor e Itzel, tanto a su vida política como a su actividad periodística y aún a la construcción. 3 de ellos estudiaron arquitectura, lo que hacía decir al luchador social. Esto demuestra que la arquitectura es hija de la ingeniería. Una de las cosas que creo que es importante es que mi papá siempre nos involucraba, igual que mi mamá, en las actividades que ellos realizaban. Por eso, desde que éramos muy pequeños, andábamos con él. Cuando yo te comento, pues era la formación del Movimiento de Liberación Nacional en los años 60, al lado del general Lázaro Cárdenas. Y posteriormente, también cuando se conforma el Partido Mexicano de los Trabajadores en los años 70, yo acompañaba a mi papá, siendo muy joven, adolescente, lo acompañaba también dentro de las giras que se estaban haciendo al interior de la República. Al salir de la prisión, el ingeniero Eberto Castillo junto con Demetrio Vallejo deciden recorrer la República y dentro de estos recorridos, pues tratar de formar un partido político. Y en esos recorridos, pues en algunas de las ocasiones los acompañaba a mi papá y a mi mamá y podía participar en las actividades que estaban haciendo los jóvenes.
Javier Castillo Suárez evoca como la parte que más les afectó como familia el involucramiento de su padre en la creación del Movimiento de Liberación Nacional. Eran sus hijos muy pequeños cuando los llevaba a las reuniones del MLN en la calle del Salvador, en el centro de la Ciudad de México. Reuniones llenas de obreros y campesinos que se contraponían con el entorno de una familia de clase media que vivía en la colonia Narvarte. Para los niños era difícil comprender que un ingeniero exitoso y de trayectoria reconocida estuviera metiéndose en esas broncas. Su madre, Teresa Juárez, estaba plenamente incorporada a la vida política de su marido. Bueno, nosotros no teníamos alternativa, mi mamá sí tenía alternativa para tomar otro camino, pero ahora en los últimos días de vida de mi madre le preguntaba yo precisamente eso, le digo, oye mamá, ¿tú eras consciente de a dónde nos estaba llevando mi padre o estaban muy enamorados y tú entraste en ese rollo pues por seguir a mi padre, ¿no? Y me decía mi mamá al final de sus días, ¿no? Tal vez en unos 20 días antes de que falleciera, me dice, fueron las dos cosas, hijo. Estábamos muy enamorados y yo también tenía una conciencia, no como la de tu padre, pero sí bastante desarrollada, ¿no? Entonces se metieron en esa lucha y pues ahí iba mi mamá con 4 criaturas. Ese es el entorno, esa es mi primera imagen de mi padre, ¿no? Él fue fundamental para estos cambios de carácter positivo que ha habido y desde luego para señalar en distintas obras, en distintos escritos, libros que tiene, pues la importancia de la lucha, por ejemplo, por la soberanía nacional, porque el petróleo se manejara y se utilizara como un motor del crecimiento económico, de la industrialización y de la soberanía misma del país. Me parece que en esto las contribuciones de Berto son muy importantes. Yo creo que Berto tenía un ideal de justicia social cercano a la tradición cardenista de México, cercano también al espíritu original de la Revolución Cubana, pero era un ideal no dogmático, ni rígido. No olvidemos nunca que fue un ingeniero práctico. Trabajó, como muy pocos otros mexicanos de izquierda, para que ese ideal se hiciera realidad. Yo creo que ese ideal empezó a hacerse realidad en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y en el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, y que en alguna medida el lugar que ocupa desde entonces la izquierda mexicana se debe en una medida importante a Alberto Castillo. Ahora bien, ¿qué tanto de ese ideal se ha cumplido? Bueno, yo prefiero dejárselo esta pregunta abierta al balance que se haga muy pronto, en los próximos años. Temo que muchos de los ideales no han sido instrumentados debidamente. Se ha necesitado ingeniería, se ha necesitado sentido práctico y sentido de la realidad. Me temo que estaría muy confundido Alberto Castillo y probablemente también decepcionado en un sentido. Pero yo no soy espiritista, ni puedo de ninguna manera erigirme en intérprete de lo que el gran maestro, el gran ingeniero de puentes cívicos y de puentes físicos que fue Alberto Castillo pensaría en este momento. Mira, yo creo que el papel principal de Berto fue el despertar una conciencia ciudadana de apoyo a los derechos humanos, particularmente los derechos de los trabajadores. Yo creo que Berto, desde muy temprano, desde que se vinculó al Movimiento de Liberación Nacional, se hizo de esa idea de que para
formar una organización política hay que escuchar a la gente, hablar directamente con la gente. Y siguió en esa tarea, en la que fue forjándose como un líder de conciencia cívica, de conciencia ciudadana, de conciencia política que los ciudadanos debemos tener para ejercer nuestros derechos. Yo le asignaría ese papel. Eberto y Vallejo tenían muy claro lo que era un partido de masas, que era el que queríamos construir, no de cuadros. El esfuerzo de Eberto, que fue muy hermoso, muy bonito, de Vallejo, fue pues diluyéndose en ese camino supuestamente a la transición democrática, en el que, desde mi punto de vista, los poderes de las oligarquías, de los caciques de este país, más la descomposición social que se ha tenido con la delincuencia organizada y los grupos delincuenciales que hay en todo el país, que tienen verdaderos territorios dominados, no fue lo que esperábamos. Tenemos que empezar de nuevo. Esto no era lo que nosotros queríamos. Un hombre multifacético. Multifacético como intelectual, como político y también como ser humano. Si pueden sintetizar en muy pocas palabras esta característica multifacética de su vida, en la congruencia como científico, la congruencia como periodista, la congruencia como analista, la congruencia intelectual, la congruencia como ser humano y su tenacidad. Indiscutiblemente, congruencia y tenacidad, creo que son dos palabras que sintetizan estas características del ingeniero Castillo. Me parece que es una figura muy importante que participa desde diferentes trincheras, pero que especialmente una de las cuestiones que logra es hacer un trabajo social desde la vida partidista. Considera él que tiene que ser algo no dogmático, sino que tiene que haber un instrumento de lucha de los trabajadores para la transformación del país, y en eso pues pone todo su empeño. Y uno de sus puntos más relevantes pues es la participación en contra de la política energética impulsada por José López Portillo. Mi papá pintó 3 cuadros que pintó él estando preso en Lecumberri, que le digo a mi hermana, antes de que nos vayamos tú y yo de aquí, esos 3 cuadros deberían estar en algún museo o algún memorial. En el homenaje nacional que se le rindió en el Palacio de las Bellas Artes, fue leído un texto donde el fundador de Proceso, su compañero y amigo Julio Scherer García, expresó: al igual que otros pensadores ilustres, sostuvo que la muerte pertenece a la vida y que la vida no es de la muerte. De ahí su fe en los hombres y la fidelidad a su mujer, a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus ideales, a su esfuerzo, a su buen humor, al ánimo alzado. Fue muchas cosas: pintor, escultor, matemático, escritor y político, pero entre todas una sobresale: vivió para los demás. Muere el hombre al que se deja morir. No será tu caso, amadísimo Eberto. Por mi parte, en lo personal conservo con emoción la imagen de Eberto Castillo asistiendo fraternalmente a las comidas de aniversario de Proceso, abrazado a don Julio, a Vicente Leñero, a Enrique Massa. La mirada clara, la sonrisa abierta, el whisky en la mano, el juicio prístino y la expresión exacta.
considero como maestro de la Universidad del Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio, pero en la forma en que las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Por ello también para los jóvenes compañeros del Consejo Nacional de Huelga, mi solidaridad incondicional a su forma de pedir el diálogo público para que se resuelva el problema. Estamos conscientes de que este movimiento de salir adelante en México abrirá perspectivas democráticas para la vida del país y contribuiremos como ciudadanos a mejorar las condiciones en las cuales el pueblo puede expresarse realmente en los instrumentos del poder.